y como a 5 kilómetros hay un parche de bosque que se llama el Bosque de Bremen, que está muy bien conservado. Entonces, al principio de este siglo, en el año 2000, unos investigadores, un proyecto liderado por Luis Miguel Rengifo y por William Vargas, organizaron este proyecto de hacer corredores biológicos que unieran los bosques de la cuenca del río Barbas con los bosques de Bremen. Entonces acá hicieron viveros, establecieron los bosques, fíjense que acá está cercado, y este es el bosque que está regenerando detrás. Entonces ellos sembraron las plantas, y hoy en día esos son bosques que están conectando dos parches de bosque que estaban desconectados. Entonces por ahí pueden pasar especies de micos, especies de aves, especies de pequeños mamíferos terrestres, en fin, todo tipo de especies. Entonces, por ejemplo, es importante vincular el tipo de estudios que les mostré con este tipo de iniciativas, y también con otras iniciativas que pueden permitir la mitigación del cambio climático. Entonces, como les dije, los bosques son grandes sumideros de carbono. Entonces uno puede utilizar la conservación de los bosques que ya existen, o iniciativas de restauración y de reforestación para almacenar más carbono bajo la forma de madera, y eso serían como iniciativas de mitigación de cambio climático, que está, por ejemplo, los bonos de carbono o las iniciativas RED. Bueno, con esto quería darles las gracias a ustedes por asistir, a Lucía Arango y a Joana Trujillo por la logística, por invitarme a dar esta charla aquí en esta serie de conferencias UTLS, y le quería dar las gracias pues a mis colaboradores, que claramente no están acá, pero fue con ellos con quienes realicé los estudios que les mostré. Muchas gracias. Entonces, si tienen preguntas, creo que tenemos un ratico para contestarlas. Yo tengo una pregunta, y es: ¿en qué medida la regeneración de los bosques contribuye a prolongar la continuidad, ya sean animales o vegetales, y si estas especies evolucionan, mejoran, se transforman o simplemente desaparecen? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Así con qué medida? ¿En qué medida esta regeneración contribuye a que las especies se prolonguen? A que se permita la continuidad de una especie. Pues en toda la medida, yo diría. Digamos que cuando uno tala el bosque, pues está destruyendo el hábitat de toda la fauna y está eliminando del paisaje muchas especies. Entonces, cuando ese bosque se regenera, pues vuelve a haber un bosque, entonces vuelve otra vez a haber un hábitat para todas estas especies que potencialmente se podrían perder, ¿no? Entonces, como dije, una cosa que no dije también por falta de tiempo es: cuando un bosque se empieza a regenerar, a los 30 años uno ya puede encontrar una estructura muy parecida a la de los bosques maduros, ¿no? En estructura, digamos que es la misma biomasa. Uno encuentra bosques altos de 30 metros con varios estratos, etc. Pero no son las mismas especies, ¿no? Entonces, para que las especies de bosque maduro vuelvan, se necesita también conservar esos bosques secundarios, y también se necesita que cuando se use la tierra, pues uno lo piense a nivel de paisaje, ¿no? Uno trate siempre de preservar parches de bosque maduro, porque esos van a ser fuentes de semillas para recolonizar las fuentes de los bosques secundarios. Entonces, la segunda parte de la pregunta, que era más relacionada con la evolución, pues yo diría que la evolución de las especies ocurre a una escala temporal muchísimo más larga, ¿no? Entonces estas especies no van a evolucionar, no van a cambiar, esta especie va a seguir siendo la misma especie. La evolución de especies ocurre en miles de años, ¿no? Entonces no estamos tanto hablando de evolución de especies, sino más de
de protección de especies o persistencia de especies en el paisaje. Pues no sé si me desvíe mucho como del núcleo de su exposición con la pregunta, pero pienso que va encaminada con lo que usted decía al final de su exposición, como de la integralidad de los saberes. Entonces, cuando usted hablaba de Brasil, dice que la deforestación se viene disminuyendo no principalmente por, digamos, políticas conservacionistas o preservacionistas, sino por cambios en la economía. Yo quisiera saber qué tipo de cambios en la economía pueden generar la disminución en la deforestación. Pues eso es un poco grosso modo, ¿no? Ese no es mi tema, entonces no sé mucho al respecto. No quiero aquí decir cosas medio inventadas, porque es medio inventado lo que voy a decir. No conozco mucho del tema, pero por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿qué tanta biocombustible se utiliza en Estados Unidos puede tener repercusiones en la deforestación en el Amazonas, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo una época, esto no lo sé muy bien, ¿no? Como que sé medio cultura general, pero no son fuentes muy precisas, pero supe que cuando no hay mucho consumo de biocombustibles en Estados Unidos, pues mucha de la deforestación que hay en el Amazonas brasilero se da para sembrar palma, ¿no? Palma de aceite, entonces para producir biocombustibles, y esos biocombustibles son exportados, entre otras, a los Estados Unidos. Entonces, si no hay mucho consumo de biocombustibles en Estados Unidos, pues no va a haber tanta demanda, entonces no va a haber tanta deforestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tasa de deforestación puede depender de eso, de que tanto se consuman biocombustibles en el mundo y no tanto de que haya iniciativas de conservación. Claro que las ha habido, ¿no? Pero grosso modo creo que los factores económicos influyen un poco más en eso. Pero puedo darle ese ejemplo, pero no puedo responderle así más concretamente porque no conozco mucho el tema. Bueno, muchas gracias.